Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a Cajamar y en particular a Juan Carlos, con quien tengo una amistad desde hace ya un montón de tiempo, por la invitación. Para un investigador como yo, que normalmente anda en el laboratorio y cada día más en cuestiones relacionadas con la gestión de la investigación, pues es un privilegio poder venir a presentar aquí los resultados que tenemos y los resultados de otros investigadores, sobre todo, como veréis en mi presentación de hoy, pero sobre todo el privilegio es poder recibir feedback vuestro, porque las oportunidades para que yo me entere de lo que de verdad pasa en el campo tampoco son tan grandes. Bueno, yo soy profesor de investigación en el CEBAS, que es el único centro de CSIC que hay en Murcia. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico. Si quedan cosas en el tintero, si queréis abordarme con cualquier pregunta, no dudéis en escribirme un correo electrónico. Y como ha dicho Juan Carlos, y como estamos hoy todos aquí, pues voy a hablar del virus del rugoso. Hay un enorme solape entre la excelente presentación que ha hecho Isabel ahora, lo que yo voy a presentar ahora, y voy a procurar que haya el mínimo solape posible con lo que van a presentar Dirk y Antonio, sobre todo con lo de Antonio, que lo conozco más y que va a hacer más hincapié en aspectos relacionados con epidemiología y control. Es decir, que en cuestiones de epidemiología y control voy a ir bastante rápido y voy a decir nada más que 4 generalidades. Y esta es lo que voy a contar. Descripción básica, presencia en el mundo, síntomas. Vamos a volver a verlos, aunque nos los ha explicado muy bien Isabel. Voy a decir 2 cositas nada más que de diagnóstico, epidemiología, otras 2 cositas. En interacción rugoso y PEP voy a presentar los resultados obtenidos por investigadores de Israel. En resistencias tengo también una diapositiva y en evolución otro par de diapositivas. Voy a procurar no extenderme mucho, pero sí que voy a procurar explicar con un cierto detalle cada una de las diapositivas que tengo aquí. Como ya nos has explicado, rugoso pertenece al grupo de los tobamovirus. Los tobamovirus son virus muy sencillos, tienen un genoma de RNA monocatenario muy pequeño, codifica nada más que 4 genes, 1, 2, 3 y 4, y con esos 4 genes hace todo lo que estamos padeciendo. Es decir, que está muy aprovechado ese genoma. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos 30.000 genes. O sea que, los tobamovirus transmiten por contacto mecánico y por la semilla, como ya nos han explicado. Son muy, muy persistentes en el suelo y en superficies, y de esto sí que voy a hablar un poquito más adelante. Tienen una gama de hospedadores estrecha, aunque para algunos tobamovirus esto es una cosa que está en cuestión, porque parece que la gama de huéspedes es más amplia de lo que se creía. Una particularidad de los tobamovirus es que tienen niveles de acumulación muy, muy altos en sus hospedadores. La proteína de la cápsida de un tobamovirus, por ejemplo TMV, puede representar el 1% de la proteína total de una planta infectada, lo cual es una barbaridad. Y las buenas noticias es que a lo largo de los años la mejora genética ha sido capaz de identificar e introgresar en variedades comerciales en resistencias buenas, monogénicas y dominantes, incluyendo los genes TM22 de tomate y el gen L4. ¿Qué tenemos entre los tobamovirus? Pues Isabel de nuevo nos ha explicado algunos de los nuevos casos, pero bueno, pues aquí están casi que los clásicos, ¿no? Destacar el virus del mosaico del tabaco. El virus del mosaico del tabaco hace tiempo que no es un patógeno tan importante, pero aquí sí que hay que destacar primero que lo fue en su día, sobre todo para la industria del tabaco, en tomate también, en pimiento incluso. Pero sobre todo lo que a mí me gusta explicar aquí con el virus del mosaico del tabaco es que ha sido una herramienta fundamental para generar hallazgos fundamentales en biología básica. Por ejemplo, descifrar el código genético, pues el elemento principal fue el virus del mosaico del tabaco.
Otros virus, Tomato Mosaic Virus, ya lo conocéis, rugoso, el nuevo que nos ha presentado Isabel, Tomato Mosaic Virus, todos ellos afectando cultivos de tomate. Entre las cucurbitáceas, el tobamovirus que más nos importa es Cucumber Green Mottled Mosaic Virus, CGMV, que está causando graves perjuicios, sobre todo en pepino, que yo sepa, y también en sandía, y los tobamovirus de pimiento. Rugoso nos importa sobre todo por esta característica, porque es capaz de superar el gen de resistencia a TM22. Ya sabéis que TM22 se ha venido utilizando durante los últimos 20 más años con un gran éxito, y que eso nos ha permitido hacer cultivo de tomate en zonas donde no se podía hacer por la presencia de TOMV o TMV en suelos contaminados. ¿Y cómo supera TM22? Bueno, antes os he puesto el genoma de rugoso y os he explicado que codifica 4 proteínas. Pues esta proteína, que en inglés se llama movement protein, la proteína de movimiento del virus, que es la responsable de que el virus pueda extenderse en la planta de una célula a la otra y también en la planta entera, esta proteína funciona de una manera muy particular y en relación con la resistencia no funciona facilitando el movimiento, sino de otra manera. Vaya por Dios, no me salen los dibujos. Lo que ocurre con la proteína de movimiento y cómo se supera la resistencia es que el gen TM22 codifica otra proteína. La MP interacciona con esa proteína y en esa interacción hay un reconocimiento específico y se desencadena una respuesta de resistencia que es muy muy fuerte. Es decir, que las plantas que llevan TM22 son resistentes a TOMV y a TMV no de manera basal, sino porque se desencadena una respuesta de resistencia muy fuerte. ¿Qué es lo que ocurre con el rugoso? Rugoso tiene una proteína de movimiento distinta que la de TOMV y TMV. Entonces, no hay un reconocimiento entre la proteína de TM22 y la MP de rugoso. Ese reconocimiento no ocurre, no hay respuesta de resistencia, por lo tanto, hay susceptibilidad. Entonces, una de las estrategias biotecnológicas que se persiguen y además están apoyadas por algunas casas de semillas importantes es la modificación mediante edición genética del gen TM22 de tal manera que se recupere el reconocimiento con la MP, eso dé lugar a la resistencia y tengamos para rugoso una resistencia equivalente a la de TM22 por TOMV y para TMV y TOMV. Esto es una cosa que está en marcha y que ya veremos si llega a buen puerto, y que cuando llegue a buen puerto, como es biotecnología e implica la edición genética, ya veremos si la podemos utilizar. Pero bueno, ahí están las cosas y conviene que en este auditorio, y siendo yo investigador del CSIC, pues os explique estas cosas. Con respecto a la presencia en el mundo de rugoso, Isabel ya nos ha explicado que rugoso se detectó por primera vez en el Oriente Medio. La primera descripción viene de Jordania. En el primer artículo de autores del Oriente Medio no se explicaba que rugoso superaba TM22. La identificación de rugoso superando el gen TM22 viene de un estudio de investigadores israelíes que publicaron en el 17, pero que identificaron rugoso en el 14 y a partir de ahí empezaron a trabajar con ello. Bueno, el centro de origen de rugoso es el Oriente Medio y desde ahí se ha extendido en principio a Europa Central. Las primeras detecciones fueron en Alemania, Holanda, Italia, luego Grecia, México, Reino Unido, España, etcétera. Y en España se detectó, o es lo que está descrito, se describió por primera vez en Vícar, en Almería, en el 19 y poco después en Murcia, en Cañada de Gállego, en el 21. Yo creo que, aunque me sienta murciano, digo sin
sonrojo que el epicentro de la epidemia en España hoy por hoy está en Mazarrón. Síntomas. Yo he traído aquí sobre todo síntomas de hojas, de la parte vegetativa de las plantas. En las hojas los síntomas son poco distintos de los que inducen otros tobamovirus, por ejemplo TOMV. Lo principal y más característico es un mosaico que consiste en zonas amarillas intercaladas con zonas más verdes y el abullonado de la hoja del que ya ha hablado Isabel. Ese mosaico puede ser más llamativo, las zonas amarillas pueden tener un amarillo brillante y puede ir acompañado con deformaciones de las hojas. Veis que los bordes de las hojas están más deformados. Y también puede, en ocasiones, mostrar un alargamiento de las hojas que los virólogos denominamos filimorfismo. En frutos también nos han enseñado un montón de diapositivas. Puede ir desde un manchado más discreto a manchados mucho más llamativos, que pueden ir acompañados de depresión de las zonas manchadas y necrosis a necrosis mucho más llamativas, como también nos han enseñado antes. Y otro síntoma que también puede verse de una manera más ocasional son marchiteces y necrosis que pueden ser locales o también más generalizadas. Normalmente el desarrollo de estos síntomas vienen asociados a condiciones ambientales particulares en las que la demanda fisiológica de la planta es muy alta. Por ejemplo, por subidas de temperatura o, por ejemplo, que la planta va muy cargada de fruta o, por ejemplo, bajadas en déficit hídricos. Y estas marchiteces pueden manifestarse en forma de colapsos que ya conocemos de otras enfermedades. En pimiento, como ya se ha explicado, las variedades particularmente el E4, por lo menos en mis manos, se comportan experimentalmente como completamente resistentes. Otras variedades, por ejemplo L1 o sin resistencias, son completamente susceptibles y los síntomas que se observan en esas variedades son quizá muy parecidos a los de otros tobamovirus, aunque en el caso de rugoso un poco menos agresivos. Lo que también se ha descrito, y esto es algo que yo no he podido ver, sobre todo en variedades L4, es que con temperaturas altas los síntomas pasen a ser evidentes. Está descrito que infecta y da síntomas en variedades L4 en parcelas que tuvieron antes tomate y que probablemente habían tenido rugos. Con respecto al diagnóstico, nada más indicar que el diagnóstico fue un problema hace unos años. No sabíamos con qué método quedarnos, no sabíamos qué primers utilizar en RT-PCR cuantitativa. Hoy por hoy eso está perfectamente establecido, incluso de manera reglamentaria en los reglamentos de la Unión Europea. En general se reconocen dos métodos por excelencia, la RT-qPCR, PCR cuantitativa a tiempo real, que es muy sensible, para mi gusto en ocasiones demasiado sensible, y los métodos serológicos, los típicos ELISAs, e incluso hay de estas tiras tipo predictor que funcionan bastante bien, aunque pueda haber problemas de especificidad. Nada más volver a comentar que la sensibilidad de estos dos tipos de métodos es distinta. La PCR a tiempo real es del orden de 1000 o 10.000 veces más sensible que la detección por serología, más sobre todo si es por tiras. Y una cosa que sí me gusta explicar, sobre todo con pues la PCR cuantitativa, es que los resultados que nos dan los laboratorios a veces pueden ser un poco contraintuitivos. Los laboratorios te dicen que hay muy poco virus o que no hay virus cuando la indicación de los ciclos a los que se detecta el virus es muy alta. Es decir, cuanto el número es más alto, menos virus hay, que es un poco contraintuitivo.
En definitiva, el diagnóstico de rugoso está más que superado. Hay medios de diagnóstico que son sensibles, que son precisos y que son, bueno, no voy a decir baratos, porque no hay nada que sea barato, pero que están al alcance de la economía de cualquier establecimiento productivo. Con respecto a los condicionantes epidemiológicos, explicaros que son los característicos de otros tobamovirus. El virus se transmite por semilla, como ya nos han explicado muy bien. Se transmite mecánicamente de manera muy, muy eficiente. Y aquí siempre cuento bueno, no sé si es una anécdota, es una vivécdota. Más bien, cuando yo empecé a hacer la tesis hace 30 años, yo trabajaba con tobamovirus. Y el jefe, el director de mi departamento, de mi grupo, a los que fumaban, yo no fumaba, pero a los que fumaban les prohibía la entrada en el invernadero, porque el tabaco, incluso con todo el procesamiento del tabaco, podía ser fuente de infección con TMV. Es decir, que si fumabas o manejabas tabaco, no podías entrar en el invernadero de patología de la Escuela de Agrónomos por la posibilidad de contaminar las plantas con TMV, sobre todo. Es decir, que la persistencia y la transmisión mecánica de los tobamovirus es muy alta. Son campeones entre los virus de plantas. Los síntomas que induce ya los hemos visto, son síntomas muy graves, aunque también es verdad, como también hemos visto, que pueden ser muy poco específicos. Esos mosaicos que os he explicado hace un instante son los mosaicos típicos de muchísimas virosis. Y también son dependientes de condiciones ambientales y de la variedad. Claro, cuando uno ya está familiarizado a los síntomas de una virosis específica y cuando lo que ocurre en el medio en el que trabaja uno es una virosis específica, pues la probabilidad de equivocarse cuando uno ve síntomas es baja. Pero sobre todo al principio los diagnósticos y las detecciones siempre había que acompañarlas por un diagnóstico de laboratorio. Y eso sigue siendo una norma. Una cosa que es importante con respecto al desarrollo de la epidemia es que puede haber un desfase entre que la planta esté completamente infectada y sea infectiva y se muestren los síntomas. Es decir, que en un invernadero un agricultor puede tener un conjunto de plantas que no muestran síntomas en absoluto y, sin embargo, esas plantas pueden estar infectadas y pueden ser fuente de infección. Las buenas noticias para rugoso es que ese periodo es, por lo menos según mis observaciones, de no demasiado tiempo. Es decir, que en una planta joven, que es lo que yo he analizado en términos generales, tienen que pasar desde la infección inicial, la inoculación inicial, hasta que se vea el mosaico, entre 5 y 10 días. Y sin embargo, a los 3 o 4 días el virus ya se ha hecho sistémico y la planta es infectiva. Es decir, que hay un periodo de 2 a 6 días en plantas jóvenes en las que hay una contagiosidad que no es evidente. Esto es importante en los invernaderos, porque uno puede estar manipulando plantas que están infectadas y no tienen síntomas, pero es todavía más importante en los semilleros, en los que las cosas ocurren con mucha rapidez en periodos cortos de tiempo. En infecciones establecidas, como ya he dicho, la acumulación del virus en la planta es altísima. Más cuestiones sobre epidemiología. Ya sabéis que el desarrollo de las epidemias de patógenos ocurre esencialmente en 2 fases. En una primera fase se establecen los focos primarios de la infección, que pueden venir de dentro de la parcela o pueden venir de fuera de la parcela, y a partir de esos focos primarios de la infección se extiende la infección por el resto de la parcela. ¿Qué factores son importantes en el establecimiento de los focos primarios? Bueno, pues la planta. Aquí ya se ha hablado de la semilla.
yo creo que Antonio va a explicar cosas sobre posibilidades de contaminación en semillero y manejo en semillero. Desde mi punto de vista, los semilleros en nuestra zona, en Almería, en Murcia, hacen un trabajo excepcional. Pero claro, ante situaciones como esta es muy difícil manejar el virus y pueden darse situaciones. Antonio hablará sobre ello. Por supuesto, la transmisión mecánica por operarios. Eso en Murcia, por lo menos, ha sido y está siendo y sigue siendo el principal problema y la principal modo de dispersión de la enfermedad. Una vez que la enfermedad está establecida en una parcela, el suelo, el sustrato, es el principal foco de infección. Las estructuras y las malas hierbas y los rebrotes de la planta en cultivo, en este caso el tomate. En la dispersión secundaria, pues las manipulaciones, las labores, es el principal fuente de transmisión de rugoso. Antonio también hablará de otros aspectos como el contacto entre plantas, insectos polinizadores y otros, y yo voy a hablar también un poquito sobre recirculación de solución nutritiva. Con respecto a las malas hierbas, hay malas hierbas que son muy frecuentes en nuestra zona, como por ejemplo el Chenopodium murale, los tomatillos, el Solanum nigrum y el gandul, la Nicotiana glauca. Las plantas de estas tres especies se infectan bien infectadas con rugoso y pueden ser fuente de inóculo de rugoso. Pero es que hay otras cuantas, Hay otras cuantas, como podéis ver aquí, y algunas de ellas también son muy frecuentes en nuestras condiciones. Beta vulgaris, la coniza, el oxalis, otros solanum, la datura, que está por todas partes, physalis, que también es muy frecuente. Es decir, hay que prestar mucha atención a la limpieza de las parcelas y a la limpieza de las zonas que circundan las parcelas. Y una cosa que se ha demostrado recientemente es que, igual que Isabel ha explicado que hay transmisión del virus en tomate por semilla, hay transmisión de rugoso en semillas de malas hierbas. Si no recuerdo mal, los experimentos se han hecho con tomatillos y se ha comprobado que las semillas de los tomatillos pueden transmitir el virus. Claro, las semillas de los tomatillos tampoco viajan largas distancias, a lo mejor más de lo que pensamos, pero tampoco viajan largas distancias. Pero lo que sí hacen es permanecer en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus no solamente permanece en el suelo, en los restos vegetales, sino que puede permanecer en las semillas, en el banco de semillas del suelo, y además eso alarga la permanencia, porque las semillas están diseñadas evolutivamente para aguantar en el suelo largas temporadas. Entonces, insisto que hay que prestar atención a las malas hierbas. Con respecto a la persistencia, pues abundar en lo que ya ha explicado Isabel. Yo aquí lo que voy a hacer, y en diapositivas siguientes también voy a hacer, es traer resultados de otros investigadores, en este caso del Servicio de Sanidad Vegetal o de un Servicio de Sanidad Vegetal del Reino Unido. Estos investigadores lo que hicieron fue contaminar distintas superficies, vidrio, cemento, aluminio, plástico duro, polietileno y acero inoxidable con rugoso. Y a distintos tiempos, desde 2 horas hasta 6 meses, miraron si podían detectar el virus en esas superficies contaminadas y, lo que es más importante, si podían no solamente detectar el virus, sino recuperar infectividad. Esto es una distinción muy importante. Una cosa es detectar el virus con los métodos ultrasensibles que tenemos hoy en día, y otra cosa es recuperar infección, recuperar infectividad, es decir, que eso sea inóculo infectivo en experimentos o en las condiciones naturales. Entonces, ya veis aquí que hasta a los 3 meses de contaminación se detectaba el virus en casi todas las superficies, excepto en el aluminio.
Estos máses están entre paréntesis porque efectivamente se detectaba el virus, pero no se recuperaba infectividad. Aquí sí se recuperaba infectividad a las 4 semanas, aquí también. Y a los 6 meses se detectaba el virus, pero no se recuperaba infectividad. Estos son experimentos del Servicio de Sanidad Vegetal del Reino Unido. Este mismo equipo de investigación también estudió la estabilidad térmica del virus. En este caso lo que hacían era pues, el mismo inóculo que manejaban antes, lo tenían en un tubo durante 5 minutos en un baño a 70 grados, 5 minutos, a 70 grados, a 80, a 85, a 90 o a 95. Y hacían detección por ELISA, pero también miraban a ver si recuperaban infectividad. Y ya veis que durante 5 minutos, 85 grados, casi que no son suficientes para desactivar el virus. Y desde luego 80 grados sirven para poco durante 5 minutos. Se recupera infectividad y desde luego se detecta el virus. Claro, estas temperaturas son muy elevadas y sirven para desinfectar material de manera puntual, ¿no? Pero, por ejemplo, en términos de solarización, como hemos visto y como probablemente veremos, pues nos indican poco, aparte de explicarnos que el virus es muy estable. Entonces, nosotros hicimos una serie de experimentos en los que rebajamos la temperatura y ampliamos el tiempo. Y aquí lo que se ve es que solamente a 50 grados, solamente si aplicas 48 horas el tratamiento, no recuperas infectividad. La detección sigue ocurriendo, pero no recuperas infectividad. 50 grados durante un día, 24 horas, son insuficientes para matar a todo el virus. Pues de nuevo esto lo que nos está diciendo es que es un virus muy persistente. Estas son temperaturas que se manejan en solarización, por ejemplo. Con respecto a los desinfectantes, aquí también traigo experimentos de un grupo americano, que yo creo que son los que han hecho los análisis más completos al respecto, y aquí probaron los desinfectantes de su mercado, de nuevo en efectividad. Aquí lo que puede verse es que hay desinfectantes que no funcionan y desinfectantes que sí funcionan, como por ejemplo el Virocid y la lejía. Nosotros hemos mirado esto para algunos desinfectantes, de nuevo haciendo análisis para ver si recuperábamos o si no recuperábamos infectividad. Lamento que no sale lo que pone allá abajo. Esto es el control sin tratar. Estos son 2 tratamientos, uno con lejía al 6% y esto es con Virocid al 1%, si no recuerdo mal. Ya veis que la lejía y el Virocid al 1%, al 1 y al 6% matan todo el virus. Lejía y Virocid no son recomendables e incluso no están aprobados para su uso en instalaciones agrícolas. Pero estos dos, que son Menoflorades y el Virkon, sí que están aprobados y rebajan notablemente la infectividad. Entonces, tenemos herramientas de desinfección que se pueden utilizar en las condiciones en las que se pueden utilizar, que son siempre las que recomienda el fabricante con las aprobaciones reglamentarias correspondientes. Con respecto al virus en aguas de riego, estos son experimentos de un grupo esloveno, que de nuevo creo que son los que han hecho un trabajo más completo al respecto. Ellos empezaron por intentar conocer la estabilidad y la infectividad del virus en agua. El experimento es bastante tonto, o sea que aquí hacían un extracto de plantas infectadas, lo diluían en agua y miraban hasta qué punto esa dilución afectaba a la infectividad que podían recuperar. Y lo que se ve aquí, en esta tabla, esto es la detección por PCR y estos son los síntomas en planta indicadora, es que diluciones muy altas, esto es 1 millón de veces diluido, se detecta el virus y hay infectividad y recuperan infectividad. Una información que sí hemos generado nosotros es que en balsas de riego
en las que vertían invernaderos, seguramente, y algunos positivamente contaminados con rugoso, la concentración de rugoso en esas aguas, según hemos analizado nosotros, era inferior a la que genera infectividad. Es decir, que en el caso de las balsas en Murcia que nosotros hemos analizado, es altamente improbable que el agua recogida en esas balsas fuera fuente de inóculo. Y además hay un factor adicional, y es que la dilución es inmediata. Cuando la dilución no es inmediata, sino que dejas un tiempo medido aquí en semanas, desde una semana hasta 9 semanas, la concentración de virus en la dilución, para que ocurra infectividad, tiene que ser ya significativamente alta. Esto, de nuevo, lo que quiere decir es que la probabilidad de que el agua recogida en balsas, que permanece un tiempo, sea fuente de inóculo para parcelas, es altamente improbable. Eso no quiere decir que el rugoso no pueda generar un problema con respecto al agua de riego. Y eso, desde mi punto de vista, ocurre sobre todo en hidropónicos con recirculación de la solución nutritiva. Estos experimentos también son del grupo esloveno, también son bastante simples, pero imitan bien a lo que ocurre en hidropónico. En este contenedor tenían plantas infectadas que estaban liberando partículas del virus a la solución nutritiva, y en este contenedor ponían plantas sanas, evidentemente. Y conectaban, transferían solución nutritiva y miraban a distintos tiempos si las plantas se infectaban o si no se infectaban. Y lo que ocurrió, por lo menos en este experimento, es que a las 5 semanas y media todas las plantas de este contenedor se habían infectado. Es decir, que las plantas infectadas están mandando virus a la solución nutritiva. Nosotros hemos analizado el contenido de virus de esas soluciones nutritivas y puede ser entre alto y altísimo, mucho más alto de lo que hemos visto antes, y ese virus recirculado sí que puede transmitir la enfermedad y puede transmitir al virus. ¿Qué se deduce de aquí? Pues que aquí en medio hay que desinfectar, ni más ni menos. Es decir, que hay que utilizar medidas de desinfección de soluciones nutritivas. Con respecto a lo que Juan Carlos ha anunciado que iba a explicar, la interacción de PPMV y rugoso. Aquí lo que traigo son los experimentos originales del grupo israelí que primero identificó y describió esa posible interacción. Este grupo de investigadores utilizaron aislados de campo, es decir, estos son observaciones de campo, tanto de rugoso como de PPMV. Y aquí, aunque se ve bastante mal, lo que hay son plantas sanas de 3 variedades distintas, plantas infectadas con PPMV, plantas infectadas con rugoso y plantas infectadas con ambos. Y hicieron una gradación de los síntomas. Estos son síntomas suaves, síntomas un poco más graves, intermedios, y estos son síntomas graves o muy graves, síntomas muy severos. Y lo que puede verse aquí es que los síntomas graves o intermedios eran más frecuentes en las plantas con las infecciones mixtas. Es decir, que sí que parece que hay una interacción entre PPMV y rugoso. Estos investigadores la han caracterizado en un poco más detalle, haciendo inoculaciones en condiciones controladas. Estas son las plantas con la infección mixta, estas son las plantas con las infecciones simples y estas son las plantas sanas. Y como veis, las plantas con la infección mixta están peor que las plantas con las infecciones simples. Y esto parece que se debe, o estos investigadores lo atribuyeron, a que la presencia de rugoso de alguna manera incita a que PPMV se acumule a mayor nivel y, por lo tanto, cause síntomas más graves. Estos mismos investigadores en este artículo dicen que la interacción entre los dos virus es sinergística, es decir, que el uno anima mucho al otro, digamos, ¿no? Nosotros hemos repetido estos experimentos en numerosas ocasiones
Y lo que nosotros hemos visto es que no ocurre una interacción sinérgica, como estos investigadores proponen, sino una interacción aditiva. Es decir, que si PPMV induce unos síntomas y rugoso induce otros síntomas, las plantas con la infección mixta tienen los síntomas del uno más los del otro, no los síntomas del uno por los del otro. Eso es lo que nosotros hemos visto en nuestras condiciones de laboratorio. Pero también es verdad que lo que también hemos visto es que no solamente en las infecciones mixtas, sino en las infecciones simples, influye enormemente la variedad. Hay variedades más susceptibles, menos susceptibles a un virus, al otro virus, y sobre todo, las condiciones ambientales. Es decir, que no es descartable que en determinadas condiciones ambientales y con determinados aislados sí que se produzca esa interacción sinérgica. Resistencia genética. Desde que se describió por primera vez en el Oriente Medio rugoso, allí los investigadores israelíes son muy activos en mejora y en enviarnos semillas contaminadas. Entonces, desde el principio, es decir, desde el 14, el 15, ya empezaron a trabajar para identificar potenciales fuentes de resistencia. Y efectivamente han encontrado fuentes de resistencia de manera muy eficiente. Las fuentes de resistencia están en tomate, en Solanum lycopersicum, y otras fuentes de resistencia en especies afines al tomate. Es decir, que hay que llevar desde esas especies afines del tomate, por ejemplo, Solanum corneliomulleri, Solanum abrocates y Solanum chilense, hay que llevar esas resistencias a la especie de tomate. Las buenas noticias es que hay fuentes de resistencia, y las buenas noticias, como también hemos escuchado en alguna ocasión y creo que vamos a escuchar ahora, es que las empresas de mejora han sido muy eficientes introgresando esas resistencias en variedades comerciales de las que ya disponemos en este momento. Peculiaridades de esas resistencias. Bueno, algunas están etiquetadas como alta resistencia, muchas están etiquetadas como resistencia intermedia. Aquí lo que tengo es el análisis por PCR cuantitativa de plantas en una parcela que estaba completamente afectada por rugoso, con algunas excepciones que son los controles susceptibles. Sin excepción. Aquello estaba machacado, francamente. Entonces, tenían variedades enteramente susceptibles y tenían 3 variedades que llevaban resistencia intermedia, una de ellas alta resistencia. Estas 2 son de resistencia intermedia, esta es de alta resistencia. Lo que primero que llama la atención, y esta es la variedad susceptible, lo primero que llama la atención es que entre la variedad con alta resistencia y la variedad susceptible hay una diferencia en acumulación del virus muy notable, pero hay virus. Aquí esto es PCR cuantitativa, aquí hay 3 órdenes de magnitud, O sea, estamos hablando de mucho menos virus, pero lo importante, por lo menos en términos epidemiológicos, es que hay virus. Y en las variedades con resistencia intermedia, pues en una de ellas, y os puedo decir que esta variedad estaba produciendo bien. Hay tanto virus como en la variedad susceptible. Esto es un comportamiento distinto a TM22 con TOMV y TMV. Los análisis que yo he hecho de plantas inoculadas, plantas TM22 inoculadas con TMV o TMOV, pues prácticamente el virus era indetectable. Es decir, que las resistencias, por lo menos que yo he analizado hasta ahora, distan mucho de comportarse como TM22. Y yo creo que esto ya es casi lo último que tengo sobre evolución del virus, sobre la variabilidad y evolución del virus. Estos son resultados ya un poco antiguos de un grupo holandés que hizo secuenciación de genoma completo de virus presentes en las muestras que llegaron a sus servicios, de un servicio de sanidad vegetal.
Entonces, ellos haciendo esta secuenciación de genomas en un conjunto de muestras muy amplio, lo que vieron o lo que describieron es que efectivamente había distintos linajes evolutivos del virus, como puede verse aquí. Ahí está este grupo, está este otro grupo de aquí y están estas cosas que andan sueltas por ahí. Entonces ellos explicaron que el virus se está diversificando. Si uno mira con cuidado esas secuencias, lo que ve es que todos estos genomas mostraban un 99% de similitud. Los virus son muy variables. Un 99% de similitud es decir que prácticamente todo esto es lo mismo. Es decir, que mi interpretación es que en ese conjunto de muestras, con excepciones que en este análisis sirven para distinguir linajes, pues esencialmente lo que tenían era una misma muestra, una misma aislado. Sin embargo, este trabajo les ha servido para analizar la distribución de la variabilidad en el genoma, y lo que puede verse es que la variabilidad en el genoma, estos son los genes de rugoso, los 4 genes que ya os he explicado, la variabilidad, y estos son sitios más variables o menos variables, la variabilidad se distribuye de una manera muy homogénea en todo el genoma. Aquí nos preocupa sobre todo la variabilidad en la AMP, que es un determinante de susceptibilidad. Y la otra cosa que hicieron estos investigadores fue utilizar estos resultados para mirar o para hacer un análisis que se llama filogeográfico. Es decir, mirar cómo, de dónde van y a dónde vienen cada uno de estos genomas. Entonces, lo que ellos pudieron hacer es corroborar que el origen de estos aislados es el Oriente Medio, que Europa Central, notablemente Holanda, es un centro de dispersión, o ha sido un centro de dispersión muy, muy importante, por eso tiene un punto tan gordo ahí, y que desde Holanda han salido aislados a diversas partes del mundo, incluyendo México. Incluso desde Holanda han vuelto aislados al Oriente Medio, que es este punto de aquí. Nosotros hemos hecho un análisis con aislados un poco menos ambicioso que este, con aislados recogidos en Murcia y en Almería, que son estos de aquí, y hemos hecho un análisis filogenético similar al que hicieron estos autores. Ya podéis ver que los aislados españoles sí que parece que se agrupan en dos ramas distintas. Aquí hay aislados murcianos y aislados de Almería. Aquí hay sobre todo aislados de Almería, pero también hay uno murciano. Van en dos ramas distintas, pero de nuevo esos aislados tienen un 99% de similitud. Es decir, que lo que podemos decir es que el rugoso que tenemos hoy por hoy en nuestros campos, por lo menos en Murcia y Almería, es todo lo mismo. Aunque los síntomas que veamos sean variables, sean distintos, sea lo que sea. Pero esencialmente eso se debe a otra cosa que no es la variabilidad del virus. Y otra cosa, otra cosa que debería verse aquí es que con nuestros aislados aparece el aislado original de Jordania. Nuestros aislados, sobre todo los de esta rama, son prácticamente idénticos al aislado original de Jordania. ¿Cómo interpreto yo eso? Pues que la epidemia a España no vino a través de Holanda, sino que vino directamente del Oriente Medio. ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Pero esa es mi interpretación de esos resultados. Y con esto ya he acabado. Solamente deciros que estamos haciendo lo que podemos en el CEBAS-CSIC, que tenemos algo de financiación del Gobierno de España a través de proyectos PTQ y PLEC de estratégicos, y que gracias a la colaboración y a la financiación de Abiopep pues hemos podido hacer algún trabajo como el análisis de desinfectantes que os he comentado antes, y que estamos trabajando en la identificación de aislados atenuados. Y con esto pues ya acabo. Muchas gracias por vuestra atención.